Seguirán en el gobierno de Aragón para construir izquierda, aragonesismo y justicia social, pero no a cualquier precio. Es la decisión que tomó el sábado el Comité Nacional de Chunta Aragonesista, reunido para abordar y definir el papel de la formación nacionalista pese a la abstención del Partido Socialista en la investidura de Rajoy. Tienen claro que siguen adelante con el pacto que hace ya más de un año suscribieron con el gobierno de Lambán. Y es así porque su compromiso, reiteran, no es con el Partido Socialista, sino con Aragón y los aragoneses. Estar en el gobierno para Chunta no es un fin, dicen, es un instrumento. De ese compromiso y del papel que le quieren dar, hablamos esta mañana con su presidente, con José Luis Soro, que nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días también a todos ustedes. Y ya nos acompaña efectivamente aquí en el plato José Luis Soro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Está la política nacional como para hacer muchas preguntas. También la aragonesa. Una primera valoración de lo que está ocurriendo en el contexto nacional. Pues la primera valoración, evidentemente... Ya tenemos presidente, no gobierno todavía. Pronto tendremos un gobierno en España y yo lo que espero es que pronto todos empecemos a hablar de política en mayúsculas, política de esa que habla de los ciudadanos, de esa que piensan los ciudadanos, y no política de esta en minúsculas, la que llevamos desgraciadamente muchos meses viviendo, de los políticos hablando de sí mismos, hablando de los partidos, hablando de los comités, hablando de las asambleas, hablando de los militantes y no hablando de los problemas de la gente. Necesitamos cierta tranquilidad para gestionar y para volver a la normalidad de la política. Dicho esto, desde luego, lamentando muy profundamente el nombre de Chunta Aragonesista, como quedó claro en el Comité Nacional del pasado sábado, ese malestar por la decisión del Partido Socialista. Pero a pesar de eso, entendíamos que nuestro compromiso con Aragón, con los aragoneses, con la izquierda, con el aragonesismo, hacía necesario continuar en el gobierno, no a cualquier precio, evidentemente, continuar en el gobierno como un instrumento para eso, para construir, para transformar la sociedad. Y eso solo se hace desde el gobierno. Confío en que vuelva cierta normalidad y podamos ya centrarnos y podamos dedicarnos a gestionar y a pensar en la gente. Enseguida analizamos más la situación de la comunidad autónoma, pero hablando todavía del contexto nacional, va a ser una legislatura o la legislatura del diálogo y de los acuerdos. Debería serlo, porque cuando hay un gobierno en minoría, entonces la consecuencia de que ese gobierno esté en minoría es que se refuerza el Parlamento, ¿no? En Aragón lo estamos viendo. En Aragón tenemos un gobierno de 20 diputados, de 67, y eso implica que es necesario hablar, negociar, consensuar, y eso es muy positivo. Yo creo que la calidad de una democracia no se mide por el número de apoyos de un gobierno. No es mejor una democracia con un gobierno en mayoría absoluta, todo lo contrario. La calidad de la democracia se mide cuando el Parlamento tiene un papel protagonista en el gobierno también. A día de hoy, Chunta Aragonesista está más cerca o más lejos del Partido Socialista de Aragón. Estamos donde hemos estado siempre, junto a la ciudadanía. Esta es una idea que se repitió mucho además en el Comité Nacional y se resume en una frase que apuntabais en la presentación, ¿no? Que nuestro compromiso no es con el Partido Socialista, nuestro compromiso es con la gente, con la ciudadanía. Chunta Aragonesista nació hace 30 años para transformar Aragón, para convertir a Aragón en un lugar, el mejor lugar del mundo para vivir, para construir izquierda, valores sociales de justicia y equidad, para construir aragonesismo como instrumento para la mejora del estado del bienestar. Todo eso se consigue desde el gobierno, no desde la oposición. Por lo tanto, seguiremos ahí mientras pueda ser útil ese gobierno para transformar la realidad. Por lo tanto, por supuesto, cumpliremos el acuerdo de investidura que tenemos con el señor Lambán y con el Partido Socialista, esos 50 puntos, y lo que hacemos un llamamiento a la responsabilidad del resto de las fuerzas políticas, especialmente de Podemos, para que estén a la altura, para que dejen de mirarse el ombligo, que levanten la vista y vean que hay gente esperando que en Aragón, que tenemos la posibilidad de una mayoría de izquierdas, no la dilapidemos y abramos la puerta a la derecha de par en par, la puerta del gobierno de Aragón. Seguirán en el gobierno, pero usted decía que no a cualquier precio. ¿Cuál es el precio que no quieren pagar? Pues lo que no vamos a estar en el gobierno es si no se desarrollan políticas de izquierda y políticas aragonesistas. Mira, pongo un ejemplo que es un ejemplo que ponía el otro día en el Comité Nacional y yo he hecho un aragonesista y creo que se entiende bien. Estaremos en el gobierno para llevar a la práctica un presupuesto de vocación socialista y aragonesista. Si finalmente Podemos no aprobará los presupuestos y el Partido Socialista, hablo en hipótesis, estoy convencido que no va a ocurrir, pretendiera aprobar los presupuestos con el Partido Popular, no pintaríamos nada ahí. Yo creo que es un ejemplo extremo, pero que se entiende bien. Es decir, estamos en el gobierno para transformar la realidad en esta clave, aragonesismo, izquierda,
y no estaremos, si no es posible, si estando en el gobierno eso no se consigue. Yo estoy convencido que habrá presupuestos, que serán presupuestos sociales, presupuestos en los que se defienda el autogobierno de Aragón, y por lo tanto estoy convencido que va a ser útil nuestra presencia en el gobierno, que no es una decisión pensando en nosotros como partido político, es una decisión pensando en la ciudadanía. Antes de celebrarse ese comité nacional, ustedes incluso llegaron a plantear abandonar el PSOE en el gobierno aragonés y plantearse qué podría pasar en otros gobiernos donde se participa con el Partido Socialista. ¿En qué ha cambiado las cosas? ¿La reflexión ha servido para modificar a lo mejor esa primera visión, un poco de impacto después de todo lo ocurrido? Pero mira que lo que nosotros planteamos desde el principio, y medimos muy bien las palabras que dijimos, le dije yo personalmente, era que a la vista de lo que había pasado en los comités federales del Partido Socialista y a la vista de la decisión última del Comité Federal, nos íbamos a replantear. El replantear no es salir ni entrar, es volverte a plantear una situación que nos planteamos en junio del 2015. Allí, por una mayoría aplastante, acordamos que para ejecutar nuestro programa electoral, para construir nuestro proyecto aragonista de izquierdas, era conveniente compartir gobiernos progresistas, en la mayoría de los casos con el Partido Socialista, y lo que dijimos es que nos lo íbamos a replantear. Había un cambio de circunstancias importante y era necesario replanteárselo. Y hemos hecho esa reflexión sosegada, tranquila, con normalidad, con debate, desde ópticas muy diferentes. En Chunta Aragonesista, afortunadamente, no todos pensamos igual. Somos un partido de izquierda. Yo siempre reivindico como parte esencial de la izquierda el pluralismo, el respeto a la diversidad, y finalmente, después de esa reflexión, repito, siendo muy críticos con la decisión del Partido Socialista, entendimos de forma consensuada, de forma prácticamente unánime, que somos mucho más útiles en el gobierno, y más ahora, después de saber que el señor Rajoy mañana anunciará un gobierno y seguirá siendo el gobierno del partido de la Gürtel, de los recortes, de la involución autonómica, pues que ahí todavía es más necesario que Chunta Aragonesista esté en el gobierno de Aragón, porque somos garantía de izquierda y garantía de aragonesismo. Y para impulsar políticas de izquierda desde el gobierno de Aragón no solo se necesita al Partido Socialista y a Chunta Aragonesista, sino también a Podemos, ¿no? Una formación política que ya invitó a su formación y también a Izquierda Unida a sentarse para replantearse de forma conjunta desde la izquierda qué se hacía en el contexto de la comunidad autónoma. Y ustedes ya dijeron que no iban a esa reunión. Eso no fue así. Lo que hubo fue una invitación para sentarnos a hablar de lo que estaba pasando en el Partido Socialista. Esa invitación a sentarnos fue el domingo después del primer Comité Federal, en el que se cesa a Pedro Sánchez, y lo que nos plantean es: vamos a sentarnos a analizar lo que está pasando en el Partido Socialista. Mira, yo soy muy respetuoso con lo que ocurre en todos los partidos, en todos, incluso en Podemos, en todos los partidos. Entonces no voy a sentar con nadie para incidir en la herida, porque mi papel no es debilitar a ningún partido de izquierdas, a ninguno. Mi papel es sumar con los partidos de la izquierda para garantizar que la derecha no gobierna y que somos capaces de gobernar desde la izquierda. Por eso no fuimos a esa invitación. Es más, yo fui muy crítico después, porque el señor Echenique me mandó esa invitación a las 6 de la tarde, a las 6 y cuarto ya le dije que no íbamos a asistir, y a las 9 de la noche es cuando lo comunicaron a los medios de comunicación. Fue una intoxicación que yo creo que estas cuestiones entre quienes tienes que juntarte para tomar decisiones conjuntamente no se hace, no se utilizan de esa forma tan descuadrada a los medios de comunicación. En todo caso, tenemos un acuerdo suscrito en septiembre con el Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Podemos, Izquierda Unida, un acuerdo que aún no se ha empezado a cumplir, un acuerdo en el que planteábamos, después de haber dado la presidencia de las Cortes a la señora Barba, lo que planteábamos es: vamos a sentarnos a hablar de presupuestos, vamos a sentarnos a hablar de las leyes sociales que hay en las Cortes, vamos a sentarnos para hablar, porque durante año y medio había sido imposible ya no llegar a acuerdos, sino sentarnos a hablar con Podemos. A lo mejor tienen que esperar al 10 de noviembre para poder empezar a hablar. Lo digo porque Podemos está sumergido en una reflexión interna, lo quiere consultar a las bases, y el resultado de esa consulta se conocerá el día 10 de noviembre. Sí, pero a mí me gusta mucho entender desde un punto de vista serio, entendiendo que no estamos hablando aquí de jueguecitos, es que ni de política en la universidad, que es que estamos hablando de la calidad de vida de la gente, de la sanidad, de la educación, de luchar contra los recortes, de en Aragón ser un bastión de izquierda contra las políticas conservadoras, que se esté planteando la disyuntiva: entramos en el
gobierno o amargamos la vida al gobierno, me parece poco serio. O sea, yo apelo a la responsabilidad de Podemos. Yo estoy seguro que al final entenderán que ya vale de mirarse el ombligo y tendrán que levantar la cabeza y mirar a la gente y entender que hay un acuerdo, además, que reivindico, ese acuerdo a 4 bandas, que pasa por sentarnos a hablar. Vamos a dejar de hablar a los partidos políticos, ya vale. Yo creo que la gente no entiende que estemos todo el día los políticos hablando de nosotros mismos, y lo que hace falta es que los políticos, los que estamos en política, empecemos a sentarnos a hablar de la gente. Y el primer reto es el presupuesto del año que viene. Yo confío que al final Podemos tenga responsabilidad. Si no, deberá explicar muy bien cómo es posible que se junta con el Partido Popular para impedir que el gobierno de izquierdas en Aragón apruebe unos presupuestos sociales. Pero todavía no tienen, por tanto, ni siquiera la sospecha de una fecha en el calendario para empezar a reunirse, porque estamos en noviembre y los presupuestos deberían entrar en vigor el 1 de enero de 2017. Y creo que fue el 13 de septiembre, hablo de memoria. Más allá del techo de gasto y de las exigencias que se puedan plantear desde el gobierno central. Claro, el problema es que tenemos unos presupuestos que ya parten de un techo de gasto, que es una regla aritmética, que es una decisión, no es una decisión política del gobierno de Aragón, es una regla aritmética, es la política liberal en su pura esencia, ¿no? El impedir que se desarrollen políticas sociales y políticas expansivas, techo de gasto, presupuestos, pero una vez que los presupuestos ya están registrados en las Cortes de Aragón es muy difícil modificarlos, muy difícil. Por eso el llamamiento a la responsabilidad. Si Podemos de verdad quiere que la gente sea más feliz, si Podemos de verdad quiere mejorar la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, la vivienda, si de verdad quieren inversión en carreteras, si quieren todo eso, solo hay una salida, que es sentarse a hablar, ya una vez que tengamos un borrador, un primer esbozo de presupuestos, sentarnos a hablar para mejorar lo que haya que mejorar. Repito, esa es una alternativa, y la otra es votar junto con el Partido Popular para impedir que en Aragón haya presupuestos de izquierdas. José Luis Oro, si le permite un par de preguntas como consejero de vertebración y de comunicación también del Gobierno de Aragón. De aquí, si no me equivoco, se va a Madrid, ¿no? Porque esta mañana se reúne la Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel. Pues vamos en primer lugar para analizar la reprogramación, los cambios que hay que incluir en el 2015 para determinados acuerdos que se han adoptado ya en la subcomisión del FITE del 16, aprobarlos en esa comisión de seguimiento, pero sobre todo con el reto de que es absolutamente imprescindible que siga habiendo FITE en el 17 y en los años sucesivos. Como digo, una reunión más centrada en el 15 y el 16, pero evidentemente lo que subyace es la necesidad de que siga habiendo FITE, porque Teruel sigue necesitando FITE. Teruel sigue necesitando esas políticas de discriminación positiva, esos 60 millones para crear empleo, para arraigar a la gente, para permitir el desarrollo socioeconómico de la provincia de Teruel. Y otra cuestión, ¿satisfecho de cómo ha funcionado turísticamente este puente de Todos los Santos? Muy satisfecho. Venimos ya de un 2015 que por primera vez hemos superado la barrera de los 3 millones, un 2015 con unos datos excepcionales en todos los ámbitos, un 2016 que hasta lo que conocemos de datos oficiales sigue esa tendencia muy positiva, y estoy convencido, si sigue todo así, si nieva lo suficiente también para que las estaciones de esquí puedan acoger a muchos visitantes, estoy convencido que el 2016 será un año excepcional en materia turística. Y esto es muy importante porque el turismo vertebra, porque el turismo asienta población, porque el turismo es la herramienta principal de cohesión social que tenemos en Aragón. José Luis Oro, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y buenos días. Muy buenos días. Pues no se vayan, porque enseguida reflexionamos sobre estas y otras cuestiones con dos tertulianos hoy, Dani Pérez y Ramón J. Campos. Enseguida se sientan en esta misma mesa. Hasta ahora.